buscarlo a Él y llenarnos con su presencia. Con fervor y con mucha pasión y llenos de su gloria. Avivamiento, a las naciones llevaremos el fuego de su espíritu de amor. Salvación, sanidad, libertad, su espíritu de amor es poder, avivamiento, salvación, sanidad, libertad, su espíritu de amor es poder, avivamiento en las naciones. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Y dice la palabra del Señor, verso 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral. ¿De dónde salían? De debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, dice, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Diga tobillos. Y midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Diga rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Diga conmigo, lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra trae revelación para tu pueblo. Y te pedimos que toda distracción sea quitada de la iglesia ahora, Padre. Aquieta el alma y el espíritu para que puedan entender tu palabra. Ábreles el entendimiento. Quita toda sordera, Padre, para que ellos puedan con tu palabra conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te entrego la gloria a ti, Señor. Y al salir de esta casa, toda la iglesia confesará que la gloria es del Señor, la honra es del Señor y la alabanza es del Señor. Y que en esta casa algo está pasando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Daniel es un modelo perfecto, cuando leo la Biblia, de una vida de profundidad espiritual. Yo he venido enseñando en muchos lugares. Esta tarde estaré en un municipio llamado Quimbaya, si no estoy mal, creo que así se llama. ¿Cómo se llama? Siquima, eso, es que yo me confundo. Siquima, como a 4 horas de acá. Eso, ¿verdad? Estaremos ministrando. Hay un encuentro de pastores, estarán unos 80 pastores en una montaña de diferentes iglesias de Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca. Y allí Dios nos honra. Vamos a ir a ministrar a todos estos pastores. Es una buena señal, ¿sabe? Es una buena señal que Dios nos esté utilizando para ministrar a otros pastores, otras cabezas de otras iglesias. Y allí estaremos llevando una vida profunda en el espíritu. ¿Cómo podemos nosotros llevar una vida de profundidad espiritual? ¿Sabe? La vida cristiana es hermosa. Ser cristiano, amar a Dios, ser un hijo de Dios es maravilloso. Es una experiencia gloriosa. Y la vida espiritual es maravillosa, pero también es peligrosa si se toma ligeramente. Porque los niveles de profundidad espiritual te demandan mucho más. Amén. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y a veces nosotros vemos dos realidades, y hay dos realidades. Hay una realidad que es la realidad espiritual, y hay una realidad que es la realidad natural. Hay cosas que son espirituales y aunque no las ves, están ahí.
Por ejemplo, tú no sabes que aquí en estos momentos, o aunque sabes, no lo logras entender, o no lo logras vislumbrar, no lo entiendes. Y es que mientras estamos aquí, tú solamente estás viendo gente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Gente. Pero en este lugar, en este altar, ahora hay 2 ángeles gigantes que me acompañan. Y tú no lo sabes. Algunos ni siquiera, pero yo he tenido la oportunidad de entender de la realidad espiritual. Y sabes, como pastor, usted sabe que hay 2 ángeles gigantes en la tarima que lo acompañan, porque el Señor me lo ha dicho. Y no solamente me lo ha dicho, sino que en varias oportunidades, muchas oportunidades, más de 10 veces, han habido niños que me han dicho: yo estoy viendo 2 seres gigantes junto a usted. Porque los niños le pertenecen al Señor y ellos tal vez tienen una visión diferente a la nuestra. Estoy hablando de niños inocentes. Y mientras usted ve gente, hay una realidad espiritual en este lugar. Junto a usted hay ángeles que están ahí. Usted hay cosas naturales que no puede ver. Usted no puede ver los ácaros que tienen los colchones, pero están ahí. Usted no puede ver las células, tiene que tener un microscopio, pero están ahí. El mundo espiritual es más real que usted y yo. Y el mundo espiritual se necesita una vida de profundidad. Por eso la vida de profundidad espiritual nos lleva a niveles maravillosos. Hay cosas que he experimentado. Por ejemplo, muchos no entienden qué es estar en el espíritu o ser llevado en el espíritu. Yo tuve la oportunidad de ser llevado en el espíritu a otro lugar. Mientras estaba en mi casa en oración, el Señor me llevó en el espíritu a otro lugar. Caminé por otros lugares. Estuve en otros lugares en el espíritu. Cuando tú entiendes lo que es llevar una vida de profundidad espiritual, puedes entender que hay realidades mayores. Yo escuché el testimonio de un amigo, el pastor Satirio dos Santos, de cómo Dios lo llevó desde Brasil hasta Colombia. Y cuando yo estaba escuchando el testimonio de él, a mí me impactaba. El Señor le dijo una palabra mientras estaba orando. Le dijo Cúcuta. Solamente le dijo eso, Cúcuta. Y él no hablaba ni castellano. Y empezó a buscar la palabra Cúcuta y descubrió que era una ciudad en Santander, una ciudad colombiana que tenía frontera con Venezuela. Y comenzó a orar porque Dios le decía Cúcuta. No le decía nada más. Luego el Señor le dijo que era una ciudad feliz. Y él empezó a orar y tiene en el espíritu una revelación. Él se sienta con Jesús. Y Jesús saca galletas, saca chocolate. Y comienzan a tomar chocolate y a comer galletas. Y él está en el espíritu. Ha sido una de las pocas personas en Colombia, de todos los ministros de Dios que yo conozco, que ha estado 5 horas sentado con Jesús personalmente hablando. Y ahí estaba él tomando galletas y chocolate. Y le dijo el Señor que tenía que irse a Cúcuta. Estaban hablando. Y le dijo: a Cúcuta tienes que ir. Y allá comenzarás la obra. Y empezarás a desarrollar. Y le dijo el Señor lo que tenía que hacer. Cuando él sale del espíritu, la sorpresa es que él tenía su boca llena de chocolate y estaba lleno de moronas. Él había estado en un lugar espiritual y el Señor le había mostrado a través de una señal. Esto es para nuestra mente humana tal vez difícil de entender, pero esto nos enseña que hay niveles espirituales profundos que tal vez tú no conoces. Hay niveles espirituales. El mundo espiritual se mide por niveles. ¿Sabías que el satanismo, los sacerdotes satánicos también van por niveles? Ellos no están todos en el mismo rango. Hay niveles en el satanismo. En la brujería hay niveles. En el mundo espiritual nosotros también nos movemos por niveles. Y el profeta Ezequiel nos muestra que hay niveles del espíritu. Y nos muestra que hay un nivel llamado los tobillos. Y nos muestra que hay un nivel llamado las rodillas. Luego los lomos y luego pasar nadando. Daniel es un ejemplo. Cuando miro la vida de Daniel, veo un hombre de profundidad espiritual que llegó cuando tenía escasos 17 años preso, cautivo en Babilonia, y llegó a seguir en pie, firme en la fe, sin caer, sin apartarse, sin vender sus principios, a ser un anciano. El Daniel que leemos en el capítulo 1, al Daniel que leemos en el capítulo 10, que tiene un encuentro en el río de Quebar,
tiene una visión, es totalmente diferente. Allí es un anciano, pero que continuaba lleno de la gloria de Dios a pesar de estar en Babilonia. ¿Cómo una persona puede estar cautiva en Babilonia, estar rodeado del pecado y seguir firme en la fe? Esto me enseña algo, y es lo mismo que me enseña José, que no es el lugar que te rodee, sino la integridad que tengas en el espíritu. Por eso yo escucho padres que dicen, es que mi hijo se me va a contaminar aquí y allá, se me va a dañar aquí por el otro lado. Y yo quiero decirte, si tu hijo está formado en la integridad del espíritu, nada ni nadie lo va a apartar del Señor. ¿Aló? Nada ni nadie. Es que mi hijo se va a prestar el servicio militar y allá en el ejército me lo van a dañar. He escuchado padres, y te digo algo, si tu hijo es una luz, es un hombre de Dios, él va a llevar a los pies de Cristo todo el batallón. ¿Aló? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es uno solo, que no hay una vida de profundidad espiritual. Y al no haber una vida de profundidad espiritual, pues primera minifalda que pase cae. Como no hay una vida de profundidad espiritual, primer negocio que le propongan ilícito cae. No hay una vida de profundidad espiritual, primera película pornográfica o video que le manden cae. Porque no hay una vida de profundidad espiritual. Y el ser humano es más espiritualidad que parte material. Cuerpo, alma y espíritu. 66.6% es espiritual el ser humano. Solamente un 33% es físico. ¿Y en qué se preocupa más usted? ¿En cómo tiene usted las piernas? Si tiene celulitis o no. ¿Cómo se le ven las pompis? Se mira en el espejo toda la mañana ahí la pompi. Pero no se preocupa por el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es más real que cualquiera. El mundo espiritual es más real que usted y yo, que estamos aquí ahora. El mundo espiritual es maravilloso. Vivir en el espíritu vale la pena. Vivir en el espíritu vale la pena. Servirle a Dios vale la pena. Él no es deudor de nadie. Servirle a Dios y vivir en el espíritu trae recompensas del cielo. Escuche esto. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida así? ¿Cómo puedes llegar a ser un anciano y no caigas? ¿Cuántos quieren morir en Cristo sin caer en medio de ese camino? Yo le decía, y lo he repetido 3 veces, y lo decía esta mañana en la clase de discipulado. Imagínense qué vergüenza que matrimonios después de 25 y 30 años terminen cayendo. Está el hermano Luis y su esposa. ¿Cuántos años llevan de matrimonio? 20 años de matrimonio. Allá atrás, ¿cuántos? 52. Y que me llegue la señora y me diga, ore por mí porque es que mi marido me fue infiel. Caí, pequé. Yo creo que en el fondo eso es vergüenza. Es vergüenza. Es vergüenza. ¿Y cómo va a ser una vergüenza? Porque una persona que está en el espíritu no tiene por qué vivir eso. ¿Aló? Una persona que está en el espíritu tiene que llegar con su hogar en bendición hasta el final. Una persona que está en el espíritu tiene que ver a sus hijos crecer y plantarse como olivos verdes en los atrios del Señor. Tarde o temprano, así se intenten alejar, el Señor va a tener que hacerlos estrellar de narices, perdón lo que le digo, pero algo hace el Señor y ellos vuelven a los pies del Señor. Cuando usted vive una vida de profundidad espiritual, usted puede llegar hasta la meta y no va a terminar cayendo en medio del proceso. Yo declaro que esta generación llegará hasta el final, hasta que partas de esta tierra lleno de la gloria de Dios. Que nada ni nadie te apartará del Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Que cuando seas un anciano y estés a punto de morir, tengas el último aliento para decir, Cristo vive. Alguien diga amén a eso. Aleluya. Sacude el que está a tu lado y dile, vamos a llegar hasta la meta. Díselo, hasta el final. Pero ¿cómo, pastor? Pregúnteme, ¿cómo? Pero con ganas, como si hubiera desayunado. Bueno, claro que muchos están en ayuno, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo tener una vida profunda en el espíritu?
Es bueno saber que hay una vida profunda en el Espíritu. Pero ¿cómo tener una vida profunda en el Espíritu? Muy sencillo, escúcheme. Dice la palabra de Dios que algo que me llama la atención bien interesante es que las aguas, verso 1 por favor de Ezequiel 47, dice que me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral. Diga conmigo, de debajo del umbral. Y me llama mucho la atención de dónde sale el agua. Sale de debajo, diga conmigo, de debajo. Dios me ha enseñado con los años algo muy especial, y es que cada vez que algo baja, también tiene que bajar otra cosa. Estoy hablando del mundo espiritual. Para descender, escúcheme, algo tiene que bajar también algo. Y yo lo he podido ver aún desde la misma trono de Dios. La salvación vino al mundo, descendió la salvación en el mundo cuando decidió bajar de su trono Jesús. Diga conmigo, bajó Jesús de su trono. Cuando Jesús bajó de su trono y estuvo en el vientre de María, ya estaba haciendo algo muy especial. Escúcheme bien. Cuando Jesús pasó del trono al vientre de María, y del vientre de María nació, creció, llegó a una cruz, pero luego tuvo que también bajar, ir a una tumba. ¿Aló? Y con la tumba, al bajar a la muerte, dice la palabra que sorbida es la muerte en victoria. Descendió la resurrección sobre la vida del ser humano a través de ese bajar de Jesús. ¿Aló? Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, cuando Él descendió, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma sobre Él. Cada vez que Jesús bajaba, algo bajaba también. ¿Sabe qué me ha enseñado esto? Que la vida espiritual realmente requiere que el ser humano aprenda a bajar. Eso se llama humildad. ¿Aló? Dígalo, dígalo, humildad. Cuando nosotros vemos realmente la vida en el Espíritu, vemos a Jesús como un hombre que aprendió a descender, una vida de humildad. Mateo 11:28 dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Aló? Jesús aprendió a descender para que descendiera. Dios no está con los altivos. Nunca, y me dijo el Señor esta semana, ten cuidado de no perder la humildad. Eso me dijo el Señor hace 3 días. Nunca podemos perder la humildad. La humildad no es pobreza, no se confunda, por favor. Tú puedes ser una persona humilde, pero con dinero. La humildad no es sinónimo de pobreza. Hay gente que dice, esa persona es muy humilde, y está hablando de pobre. La humildad es una característica del corazón. ¿Aló? Tú puedes ser una persona que tenga un buen vehículo, pero no quiere decir que seas humilde. Y tampoco quiere decir que seas altivo. Pero el corazón sí determina realmente cómo estás, si eres humilde o no. Y yo le he puesto este ejemplo muchas veces a las personas. Está Ardila Lule y se baja aquí en la esquina que venden perros de 1,500 pesos. Y se baja Ardila Lule en su vehículo blindado con 20 escoltas, con ametralladoras. Y cuando se bajan del vehículo, todos en ese momento se miran como Ardila Lule pide un perro caliente de 1,500 y se sienta y se lo come ahí al lado con todos los escoltas. Y de pronto llega un muchacho normal, sencillo, pide un perro caliente, se sienta al lado de él sin tanto escolta, sin tanto. ¿Quién es más humilde, el muchacho o Ardila Lule? No, Ardila Lule es más humilde. ¿Por qué? Porque el muchacho está acostumbrado a comer perro caliente de 1,500 todos los días. Ardila Lule no. ¿Aló? Yo escucho personas que dicen, uy, esa persona es humilde. Mire cómo barre la iglesia. ¿Y qué hace? Trabaja barriendo el pueblo. Entonces no está haciendo un acto de bajar más. ¿Me está entendiendo? Sino que está haciendo su función simplemente. Pero si viene un coronel de la república, un general, y me dice, acá présteme la escoba que voy a barrer la iglesia, es humildad. Si un empresario dice, présteme que yo quiero limpiar aquí esto, es humildad. Entonces la humildad requiere que haya un estatus y que se baje ese estatus para que pueda existir realmente humildad. Entonces la humildad es eso. Cuando nosotros hablamos de llevar una vida profunda en el Espíritu, es necesario hablar de la humildad. Y es necesario, lo que dice la palabra de Dios, que habían niveles de espiritualidad, niveles de profundidad.
Diga niveles de profundidad. Y el primer nivel es un nivel en donde está el profeta afuera, está en la orilla. Él no había entrado hasta los tobillos, él estaba afuera. Y a la orilla representa la vida fuera del río. Posiblemente unos pocos salpicones de agua. Ver cómo nadan los demás. Ver cómo los demás están disfrutando. Ver cómo los animales y los peces se deleitan en el agua. Pero el otro está en la orilla. Posiblemente alguien se tira y hace una bomba. Así como lo hacía el pastor Elifabio. Y lo salpica, ¿cierto? Pero no está en la profundidad. No está en el agua, no está, solo lo salpica. Así hay personas que solamente son salpicadas por el agua, que no han entrado, están solamente en la orilla, salpicadas, solamente salpicadas. Es decir, un pie acá y otro pie acá. Estoy un poquito acá y, uy, como cuando usted se va a bañar con agua helada. Hace unos días estuve en Bogotá y me fui a bañar y no había calentador. Y ay, qué dolor, a las 5 de la mañana esa agua estaba helada. Y yo metía el pie así, ay, ay. Si le ha pasado, si ha hecho usted eso, ya, hay que mete el brazo primero, y usted hace, ¿sabe qué me tocó hacer? Métase con todo, papá. Y como tengo abundante cabellera, me pegó más duro el agua. Y hágale ahí. Cuando usted se queda en la orilla, usted no va a conocer la profundidad del Espíritu. Hay gente en la orilla. Hay gente que no quiere entrar porque tiene algo oculto que no quiere dejar. No quiere dar el paso. No, yo no. Yo todavía no puedo dejar eso. Yo dejar a la piernona que tengo escondida. No, papá, yo no la dejo. Entonces no quiere entrar a profundidad. Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Que cuando usted entra a los tobillos, representa los pasos nuevos de la vida del hombre. ¿Aló? Y cuando usted está en los tobillos, Dios le demanda nuevas cosas. Y cuando usted está en los tobillos, usted ya está en un nivel en donde ahora está en el agua. Diga conmigo, en el agua. ¿Aló? Cuando usted está en los tobillos, usted representa la nueva vida. Pero, diga conmigo, pero sin profundidad. Solo tobillos. ¿Qué es eso? Ya me convertí. Ya estoy en la iglesia. Ya comencé a hacer mi discipulado. Pero, diga pero, no tengo profundidad. Solamente estoy ahí. Como en el cine. Siempre lo digo. ¿Cómo va usted al cine? ¿Cómo entra usted en el cine? Y más si llega tarde al cine. ¿Cómo entra? Con las crispetas y la bebida en la mano. Y usted entra haciendo así. Permiso. Permiso. Dándole la espalda a todo el mundo. Permiso. Permiso. Pero mirando al frente, no a la pantalla. Usted no entra así. Permiso, permiso. Está volteado. Permiso. Permiso. Y se sienta. ¡Pah! Y come. Ve la película. Se acaba la película. Usted no está al del lado y ¿qué? ¿Cómo le pareció? Y al otro, buena, ¿cierto? No, se acabó. Y usted se para, igual. Y se va, igual. Y luego vuelve para la otra función. Gente sin profundidad. ¿Aló? Tiene que haber profundidad. Escuche esto, los tobillos representan a esa gente que ya ha iniciado en una profundidad. Usted quiere entrar a profundidad, ya representa al creyente que ahora está en ese nuevo estilo de vida, pero solamente está dando los primeros pasitos, pero no ha entrado a profundidad. Hay líderes y aún pastores, escúcheme, que verdaderamente no son discípulos, que verdaderamente no tienen profundidad. ¿Sabe cuál fue el peor error de Juan el Bautista? El peor error de Juan el Bautista fue haber rechazado la cobertura de Jesús. ¿Aló? Siempre lo digo. El peor error de Juan el Bautista fue no haber estado bajo la cobertura del Cordero. Simplemente le faltó, para mí, humildad. Para mí le faltó humildad. Para mí le faltó entrega, le faltó haber dicho, yo me meto con su cobertura, yo voy a trabajar. Hay gente, yo todavía escucho pastores, gente que no está bajo ninguna cobertura. Y yo quiero decirte, ninguna persona en la vida que no esté bajo autoridad puede ejercer autoridad. Nadie. Porque en la vida espiritual opera de la siguiente manera: todo lo que tú enseñes, hagas, digas, tienes que vivirlo. ¿Aló? Yo no puedo hablarte a ti de tener un hogar lindo en este lugar si tengo un hogar de destrucción en mi casa.
si trato mal a mi esposa en la casa, si no la atiendo, si no la consiento, si no le digo que la amo, te amo. Si no le digo nada, yo no puedo. Yo tengo que vivirlo. Diga conmigo, vivirlo. Yo no puedo predicar de buscar a Dios si no lo busco. Eso es hipocresía. Yo no puedo decirle a la gente, usted tiene que ayunar si no ayuno. O le digo a la gente que ayune y luego me estoy comiendo un paquete de Todo Rico en la esquina. Yo tengo que tener integridad y enseñar, y no solamente enseñar, sino aplicar en la vida. Y en el mundo espiritual, lo que tú hables, tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Dile a tu vecino, lo que hables, tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Hay gente que no sigue el principio del ejemplo, que no sigue el principio del amor, de la hospitalidad, del esfuerzo, de la sujeción. Pero si alguien quiere entrar a profundidad mayor, tiene que ir 1000 codos más y llegar a las rodillas, como dice la palabra. Y las rodillas representan el nivel de la oración. Diga oración. Más fuerte, oración. Diga pero, con ganas, pero sin profundidad. ¿Aló? Cuando hay una corriente de río, ¿cuántos les gusta meterse en el río? ¿Cuántos se han metido en el río, cierto? Sabroso, ¿no? A mí me gusta más el río que el mar. Más rico, yo no sé. Cada persona tiene sus gustos, pero yo salgo del mar como pegachento, ¿no? En cambio en el río disfruto. Y más en Colombia tiene unos ríos maravillosos, en los llanos, ríos hermosos, en todo Colombia, ríos lindos. En el eje cafetero, que son más fríos, ¿no? Pero hay unos ríos, en el Caquetá hay unos ríos maravillosos, en el Huila también hay ríos hermosos. En Boyacá, pero son muy fríos. Cuando tú te metes en el río y el agua te da los tobillos, usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Usted, si el agua le da los tobillos, puede hasta brincar encima del agua y no pasa nada, porque está a los tobillos. Si el agua le llega a las rodillas, usted igual puede moverse, puede hacer señales, puede llamar a quien quiera, puede hacer su voluntad. ¿Aló? Cuando el agua le llega a las rodillas, todavía usted no está en profundidad. Las rodillas representan la oración. Diga conmigo, oración. Este nivel es bueno. En ese nivel está aproximadamente el 20% de las iglesias, las congregaciones y del pueblo de Dios. Pastor, el 20% sí. Y el otro en los tobillos. Y el otro en la orilla. Y los otros ni por las aguas. Están durmiendo ahorita. ¿Aló? Entonces en las rodillas es un nivel bueno, pero no activa la sobrenaturalidad de Dios. Solamente te da victorias parciales. ¿Te da victorias qué? Parciales. Es el nivel de la intimidad, de arrodillarse, de hablar con Dios. Y por eso digo que a ese llega por ahí el 20-30%, que pasan una vida de devocional. Y mínimo tienen 1 hora de intimidad diaria con Dios, solos en su habitación, mínimo. Esas personas están en el nivel de las rodillas, que hablan con Dios, que leen la Biblia, que escuchan un mensaje ungido, que están ahí en el nivel de las rodillas. Pero esas personas posiblemente le falta profundidad, posiblemente no entran en la profundidad del ayuno espiritual, posiblemente no velan, posiblemente no vigilan, posiblemente no entienden eso. Ellos están felices y cómodos. ¿Sabe cuál es uno de los enemigos de la espiritualidad? La comodidad. Se lo repito. Uno de los enemigos más grandes de la espiritualidad se llama la comodidad. Usted quiere saber cómo es una persona realmente, entréguele plata, entréguele poder o póngalo cómodo. Ahí sabe usted quién es. Por eso dicen que el que nunca ha visto a Dios lo ve y se asusta. ¿Quiere conocer a una persona? Conózcalo por su forma de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere conocer a una persona? Pase tiempo con ella, porque por sus frutos
los conoceréis. ¿Quiere conocer una persona realmente? Usted empiece a pasar tiempo con esa persona en el trabajo, a mirar cómo actúa, y va a decir, ya sé quién es. Ya, por sus frutos los conoceréis. Pero hay otra manera de comenzar, de conocer a esa persona realmente, y es a través de esa vida de profundidad espiritual que tenga. Hay un nivel superior, se llama los lomos. Diga conmigo, los lomos. Y bueno, dele plata y poder a alguien y verá que ahí también lo conoce. Los lomos, diga los lomos. Y los lomos representan la fuerza del hombre. Diga fuerza del hombre. En los lomos está la voluntad del hombre. Y en este nivel es donde todos llegan a estancarse. ¿Aló? Porque en este nivel es donde Dios te dice no, y tú dices sí. Y Dios te dice sí, y tú dices no. Es donde comienza la lucha entre tu voluntad y la voluntad de Dios. En donde Dios te dice, quiero que me entregues a Isaac, y tú dices no. Entrégame a Isaac. No. Abraham entregó a Isaac. Isaac representa aquello que no quieres dejar, aquello que para ti es muy preciado, aquello que para ti es único. Y posiblemente para ti ese Isaac sea un hábito que no has podido dejar, una relación que no te conviene. ¿Aló? Entrégame esa relación. No, no, no. Yo sin él me muero. Mentirosa. Yo se lo dije el viernes en la vigilia. Ninguna mujer se muere por amor de un hombre. Entrégame ese Isaac. Posiblemente esa mujer que te está haciendo daño y tú sigues revolcándote ahí en el dolor, en el lodo, y cada ratico me duele el corazón, y el pastor te dice, ya ahora, hija, vamos a orar por ti. Luego a los 8 días, me duele el corazón. Lo mismo. Suelte eso ya. Déjelo, que se vaya. Si te vas, que te vaya bonito. Ya. Usted tiene que enamorarse de Jesús. Amén. Usted tiene que enamorarse de Jesús. ¿Duele? Sí duele, pero Cristo está contigo. Cuando el agua está hasta los lomos, comienza a golpear la corriente del río contra ti. Y yo quiero decirle que ahí ya usted no tiene tanta libertad en el río. Imagínese por un momento en el río y que está golpeándole el agua hasta aquí, hasta el cuello, hasta los lomos. Usted ya no puede moverse igual. Usted ya no puede tener la misma libertad, porque empieza su fuerza contra la fuerza del río. ¿Aló? Un choque de fuerzas, un choque de voluntades. La voluntad de Dios versus su voluntad. El pueblo de Israel decía, queremos un rey. Y el Señor, no, esperen, 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 esperen. Todavía no es tiempo. Les tengo un juez. El último de los jueces es un profeta. Se llama Samuel. No es tiempo de rey. Yo les tengo un David, un hombre hermoso, conforme a mi corazón, que me cantará, que me adorará. Un hombre hermoso. Pero ellos querían un rey. Y el Señor le dijo, ¿quiere rey? Tenga rey para que aprenda. Y ese rey los puso a sufrir. Ese rey les puso a sus hijas como amasadoras y perfumadoras. A sus hijos los mandó a la guerra. Les puso impuestos. Dios va a cumplir todo lo que nosotros le pidamos. Si usted quiere rey, Dios le termina dando su rey. Pero ¿le conviene ese rey o no? ¿Aló? Y al que está al lado, ay, ay, ay. Quiero ese negocio, quiero ese negocio, quiero ese negocio. Que lo quiero, 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 que lo quiero. Hasta el remix. ¿Y sabe qué? El Señor le dice, ¿lo quiere? Sí, tómelo. Y luego, Dios, líbrame de esto. Sácame de este chicharrón, le dice. ¿Te quería? Tenga para que aprenda. Nunca pelee contra la voluntad de Dios. Cuando algo no le está saliendo, usted deténgase, ore, espere a que Dios le suelte lo mejor para usted. Le quiero decir algo: cuando algo no se da, es porque tiene algo mejor para tu vida, algo grande, alguien que lo agarre, algo poderoso, alguien que alabe al Señor, alguien que diga gloria a Dios. Más fuerte, gloria.
1, 2, 3. Gloria a Dios. Y denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Dios te tiene lo mejor de lo mejor para ti. No te adelantes. Métete a profundidad con Dios. ¿Sabe cuántas veces yo he tenido que orar y consolar gente que se le adelanta al Señor? ¿Cuántas veces yo he tenido que orar por gente que está ahí sufriendo? Se terminan yendo de la iglesia. Algunos se quieren morir porque estaban luchando con algo que no era de Dios. No luches, tranquilo, porque cuando tú estás con el agua pegándote en los lomos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejarte llevar por la corriente. ¿Aló? Y cuando usted se deja llevar por la corriente, el profeta dice que entró a un nivel superior, 1000 codos más, y tenía que estar nadando. Diga conmigo, nadando. Yo quiero que cierre sus ojos y se imagine nadando. Ya no hay corriente que lo mueva, que lo saque. Ya usted está nadando. Dios está buscando gente que se ponga la careta, que se meta a profundidad del espíritu. Ponte el snorkel, alístate, porque Dios te quiere meter en profundidades espirituales que no conoces. Clama a mí, te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que aún no has visto. En el espíritu Dios tiene grandezas para ti que aún no conoces. Dios tiene para ti milagros que no conoces. Dios te va a dar poder creativo en tus palabras para engendrar milagros. Pero ¿cómo lo vas a ver si estás en la orilla? ¿Cómo lo vas a ver si estás en los tobillos? ¿Cómo estás pretendiendo que venga un milagro del cielo si no te metes con Dios profundamente? ¡Aló! Si tu Biblia la tienes abandonada, si no la traes a la iglesia, si no ayunas, si no vigilas, si no oras, si no te metes a predicar, si no te metes a orar, si pones un partido de fútbol en primer lugar, aló, si pones el perro, el gato, todo, yo quiero decirte algo. Yo tengo un Dios que todo lo que le pido me lo ha dado hasta ahora. Todo, sobrenaturalmente me opera el Señor. Todo lo que le pido. Un día le dijeron a mi esposa: yo no sé usted qué hace, pero todo lo que le pide a Dios, Dios se lo da. Estábamos separados y ella le dijo al Señor: yo quiero un esposo cristiano de verdad, que te ame. Y Dios la bendijo al doble. Le entregó al mismo, al papichulo de ella, pero convertido. ¿Se da cuenta que Dios responde y al doble? Dios es bueno y siempre responde. Y yo creo que Dios te va a responder, pero no lo va a hacer en la orilla. No lo va a hacer en los tobillos. No lo va a hacer en las rodillas. Recuerda que son victorias parciales. No lo va a hacer en los lomos mientras tú sigas poniendo tu fuerza. Vamos a ayunar 7 días en la madrugada. Uy, no levantarme a las 3:30, 4, llegar a la iglesia a 4:30. No, yo mejor suelta esas sábanas. Me acosté, mire hermanos, yo estos días que estuvimos de ayuno nos acostábamos, pregúntale a mi esposa, a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, ocupados, trabajando, y nos levantábamos 1 o 2 horas para venir al ayuno a buscar a Dios. Hija, levanta tus manos. Mira, ella desde el Carmen de Apicalá se venía, estaba aquí a las 4 de la mañana. Hay gente que vive a 4 cuadras, hasta tiene carro y una de bebé para dormir, una de bebé para dormir ahí. Se chupan hasta el dedito. ¿Se ha visto los bebés que cogen aquí también la cobijita? Así les hace el diablo en las mañanas. Que chontompas. ¿Tú? Y el Señor diciéndote: levántate, oh tú que duermes, y te alumbrará
la gloria del Señor. Levántate, oh tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Es tiempo que la iglesia se despierte. Es tiempo de un avivamiento. No es tiempo de dormir. Es tiempo de buscar. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de predicar. Es tiempo de meternos en profundidad y anunciarle al mundo entero que Cristo viene y salva, libera y viene a hacer algo grande en esta tierra. Alguien diga amén a eso. Alguien grite gloria a Dios. A su nombre. Sacude el que está a tu lado y dile: necesitas profundidad. Dile: necesitas profundidad. El nivel de nadar representa la vida de profundidad. Ahí hay dominio total del agua, es decir, del espíritu. Te mueves libremente, pero en el agua, es decir, te mueves en otra atmósfera. Ya no en tu atmósfera, sino en la atmósfera de Dios. Y cuando estás en ese nivel, Dios te da palabra, Dios trae revelación, Dios te da sueños, Dios te da visiones, Dios te suelta lo sobrenatural. No tienes que ir a un libro a ver cómo es que tengo que ministrar, sino el Señor te dice: hazlo de esta manera. ¿Se imagina Jesús? A ver, vamos a mirar qué nos enseñó Moisés. Tengo que escupir acá. No, eso no lo enseñó Moisés. ¿Quién le enseñó a Jesús que tenía que escupir y poner los dedos en los oídos? ¿Quién le enseñó a Jesús que tenía que escupir en la boca de un mudo? ¿Quién le enseñó a Jesús a colocar lodo en los ojos de un hombre? ¿Quién? Alguien respóndame quién lo hizo. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Pero con ganas. Porque vivía una vida de profundidad con Dios. Por eso. Dáselo al Señor. Yo le enseño eso a los pastores cuando voy a una conferencia, porque me pregunta un pastor un día: enséñeme a cómo predica, porque yo muchas veces ni miro lo que estoy diciendo. A veces yo me cambio hasta el mensaje. Enséñeme esto, le decía, le quiero enseñar. Métase a profundidad con Dios, el resto lo hace Él. ¿Aló? Puedes estudiar toda la teología del mundo, todos los seminarios bíblicos que quieras, pero si no tienes una vida de profundidad espiritual, vas a ser simplemente un hombre de letra, no un hombre del espíritu. Y tú no debes ser entrenado para ser un teólogo, sino un hombre del espíritu. Levante su mano derecha y diga conmigo: este año. Dilo: este año. Este año, antes que termine el 2018, créelo, antes que termine el 2018, profetízalo. Yo, dilo, yo, cierra tus ojos y créelo. Yo voy a ver un milagro sobrenatural en mi vida. Gloria a Dios. Alguien que le dé aplauso al Señor, créelo. Tú puedes vivirlo, tú puedes verlo. Recíbelo, 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 recíbelo. Tú puedes vivirlo, pero no a la orilla, no a los tobillos, a profundidad. Este diciembre puede ser el mejor banquete que te comas, sin deudas. A los que tienen deudas, sin deudas, Dios se puede glorificar. ¿Cómo? Pregúnteme cómo. Teniendo una vida de profundidad espiritual. Levante el aplauso al Señor. El secreto es uno solo: más de Dios. Líderes que no están en la profundidad espiritual, Dios los va a remover. Escuche, líderes, servidores, la gente que no se mete en el espíritu, Dios tiende a removerla. ¿Aló? ¿Por qué? Porque yo estoy orando a Dios que nos rodee de gente de profundidad espiritual. Entonces Dios lo que va a hacer es eso. Escucha nuestras oraciones. Y un líder que no está en el espíritu, tarde o temprano algo pasa. Una excusa, un pretexto, una contienda, cualquier cosa, el Señor la termina moviendo. Por una sencilla razón: le falta profundidad. Pero la gente que Dios está trayendo a esta iglesia es gente del espíritu. Y la gente que Dios está trayendo para formar un equipo
y para levantarnos y conquistar esta tierra es gente del Espíritu. La convocatoria la está haciendo el Señor en los cielos. Él está haciendo sonar la trompeta y la está haciendo sonar desde la Guajira al Cabo de la Vela hasta el Amazonas y aún en otros países. Y el Señor quiere traer la gloria de Dios sobre esta tierra. Colócate de pie y levante un aplauso fuerte para el Señor. Vamos, 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 vamos. Hoy Rama Sere Bekenda y mamá, 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 vamos, aplauda, hable en lengua si puede ahora, hable en lengua si puede ahora, hable en lenguas usted que ha recibido la promesa del Padre. Oh Rama Serere Bekenda Mashi, no lo momo sé. Vamos, 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 vamos. ¿Sabe? Si usted ni siquiera ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y no habla lenguas, está todavía por allá medio salpicado. Perdón que sea tan sincero, pero necesitamos gente de profundidad. Serememe kenda so, diromoso tarama kenda ramaye. El poder pentecostal, el poder pentecostal. Vamos, levanta esas lenguas de fuego. Dirimimi que me sotorobo shitoromo kaya ramaso. Diribrubuso torobo ayahai. Omo amayamba ramakanda sotorobo akito brobosto taramambro. Vimomo sondarama hapiribisenda. Durramasedere bekenda mama sotorobo kaya. Oraré en el espíritu y oraré en el entendimiento. Cantaré en el espíritu y cantaré con el entendimiento. Levanta tus manos, álzalas al Padre, álzalas a Cristo y levanta tu voz esta mañana y clámale a Él. Quiero ir a profundidades mayores. Vamos, clama, clama, clama. Esto no es sino clamando. Es el tiempo de buscarlo a Él y llenarnos con su presencia, con fervor y con mucha pasión, y llenos de su gloria. Avivamiento, a las naciones llevaremos el fuego de su espíritu de amor, salvación, sanidad, libertad, su espíritu de amor es poder, avivamiento, salvación, sanidad, libertad.